Supereduca, comunicación, escrita, radial y televisiva, presenta. Circuito electoral. Los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito electoral, porque usted es lo más importante. Circuito electoral. Circuito electoral. Los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito electoral, porque usted es lo más importante. Circuito electoral. A pesar de las críticas y dificultades que nos impusieron, alcanzamos la más alta ejecución financiera en toda la historia del municipio de Sucre, llegando a un 67% en la gestión 2013. Superamos ampliamente la ejecución del presupuesto inicial, alcanzando un 108%. Por ese compromiso, lealtad y trabajo con nuestro pueblo, cumplimos con obras para el desarrollo del municipio. Gobierno Autónomo Municipal, Sucre por siempre, capital de la libertad. Circuito electoral. Los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito electoral, porque usted es lo más importante. Circuito electoral. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo les va? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en el circuito electoral. Nos encontramos en Radio Sucre, en Radio Capital, en el internet también estamos, en dos opciones, si quieren escucharnos en Sucre o en cualquier parte del país o el mundo, www.radiocapitalbolivia.com y www.radiosucre1320.com. También en el internet se puede ver después del programa en el circuito electoral. ¿Cómo está, señora Aida? Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. El micrófono, por favor. Mucho gusto, gracias. ¿Usted llega desde La Paz? Sí, el día de hoy llegué de la ciudad de La Paz a fin de concurrir ante el Tribunal Constitucional con una acción, con un recurso directo de nulidad contra la resolución 001-2014 emitida por el Tribunal Supremo Electoral. Es el motivo de la visita el día de hoy, dado que a partir de esta resolución los ciudadanos, las ciudadanas, los partidos políticos se han visto afectados seriamente en sus derechos fundamentales, tales como el derecho a la libre expresión, a la opinión, porque, claro, a partir de esta resolución lo que se pretende es sancionar a los partidos políticos que hagan conocer sus programas de gobierno o algunas otras ofertas en términos de encarar más adelante un proceso eleccionario. Pareciera que Unidad Nacional no está en la línea de ustedes, porque ellos están denunciando especialmente al partido de gobierno sobre este artículo que ha sacado el Tribunal Supremo Electoral. Sí, en realidad aparentemente la línea que está siguiendo el partido Unidad Nacional es atacar en forma directa a quien esté haciendo una campaña, como lo está haciendo abiertamente el gobierno. Pero no se trata de atacar a nadie, se trata de restablecer la legalidad, de restablecer un orden constitucional. ¿Y por qué hago referencia al orden constitucional? Fíjese, esta resolución lo que hace en buenas cuentas es suplir las funciones de unas autoridades por otras, pero además crear procedimientos que no están establecidos en la ley.
¿Cómo se explico un suele poco. suplir y lo demás? Le explico un poco. La resolución 001, en la parte dispositiva, en el artículo 3º, señala que una vez establecidas las multas y sanciones en los procesos eleccionarios por las faltas que cometan los partidos políticos, van a ser sancionados por los jueces electorales. Y cuando no estén estos en funcionamiento, dice, serán sancionados por el Tribunal Departamental Electoral o por el Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué quiere decir esto? La Ley 018 establece como entre las ¿Qué atribuciones... título tiene esa ley, la Ley 018? Un poco para que se orienten los oyentes también. ¿Es la ley? Es la ley orgánica de es la ley del órgano electoral. Electoral, Electoral. ya. ¿Qué es lo que sucede? Resulta que establece cuáles son las atribuciones de los jueces electorales. Los jueces electorales son nombrados de la judicatura ordinaria por el Tribunal Supremo Electoral y por el Tribunal Departamental Electoral en las Cortes de Distrito, dentro de los periodos electorales. Es decir, una vez realizada la convocatoria a elecciones, se nombran los jueces electorales y ellos cumplen funciones en ese periodo. Solo para el periodo electoral. Solo para el periodo electoral. Desde la convocatoria hasta seguramente la entrega de resultados. Exactamente. Y lo que hace esta resolución es decir, si estos jueces, según la ley, son los únicos que pueden imponer sanciones bajo un procedimiento que está fijado en la misma norma. Cuando un ciudadano o un partido es afectado por una resolución que no le es conveniente a sus intereses, puede recurrir a instancia superior, que es el Tribunal Departamental Electoral, y en su caso, como en la acción jurisdiccional o en la competencia jurisdiccional que tiene el tribunal, ante el Tribunal Supremo Electoral. Pero resulta que cuando se arroga la función de ser directamente el Tribunal Supremo Electoral el que va a sancionar, ya no hay otra instancia más donde recurrir para hacer conocer... Es decir, debería ser la instancia última de la apelación del última, tribunal. claro, Ya. sería la última instancia. Pero cuando dice, si no hay jueces electorales, nosotros vamos a sancionar, ¿dónde más se puede recurrir? Ya no hay dónde más recurrir. Pero la ley, además, le dice que son específicamente los jueces electorales. Pero si ellos se arrogan esta función, quiere decir que están cambiando el contenido de la ley. Pero hay alguna parte en la ley que diga, mientras no hayan jueces electorales, los miembros del Tribunal Supremo asumen En absoluto, no, porque las competencias del Tribunal Supremo Electoral son competencias que hacen en su rol jurisdiccional, hacen a la revisión de los recursos que llegan ante ellos. O sea, no es juzgador per se, sino es el que hace el control de la acción jurisdiccional realizada por los jueces inferiores. Haré un paréntesis, porque esta va a ser la primera elección, o este año las primeras elecciones con jueces electorales, o ya ha existido cuando se han elegido tribunos, poder judicial. No, jueces electorales siempre han asumido funciones en las cortes distritales elegidos de la judicatura ordinaria, siempre han habido. Son estas las autoridades que conocen, por ejemplo, cuando un ciudadano está inhabilitado de votar y dar la licencia respectiva para que no vote y no sea sancionado, etcétera. Es una judicatura que funciona en época electoral. Por eso es que de manera muy temporal ellos son nombrados y cumplen funciones de administración de justicia electoral. ¿Y estos jueces podrían hacer conocer resoluciones específicas sobre el proceso electoral? Estas sanciones, por ejemplo, a quienes hagan propaganda en un determinado momento. Solo en época electoral. Ellos pueden. Ellos pueden, pero en época electoral.
se emite la convocatoria y dentro del periodo establecido por la norma, entonces ellos tienen que administrar justicia electoral, eso es cierto. Pero mientras ellos no estén en funcionamiento, es decir, no estén dentro del periodo electoral, no pueden cumplir ninguna función, porque la ley es clara y específica. Pero mucho peor todavía, podría el Tribunal Supremo Electoral administrar justicia que está delegada a los jueces electorales, cuando se arroga la función de emitir resoluciones en las que establece que al no funcionar los jueces electorales, ellos serían los directos responsables en sancionar a las personas o a los partidos políticos que estuviesen desarrollando actividad política. ¿Esto surge a partir de la resolución del Tribunal Supremo Electoral? Sí, 001, de la 001 de 2014. 2014, que Sí. prohíbe a los partidos hacer campaña antes de que se promulgue las normas para este plebiscito electoral de este año. Claro, antes de la convocatoria a elecciones. Y en realidad de lo que se trata es de simple y llanamente no permitir que ningún partido político haga acción política para dar a conocer sus ofertas electorales, para dar a conocer a sus candidatos, que en realidad ningún partido lo está haciendo. No lo está haciendo el Movimiento Sin Miedo, no lo está haciendo ningún otro partido, pero sí el partido de gobierno. El partido de gobierno, a través de inauguración y entrega de obras, a través de proclamaciones, etcétera, etcétera. Pero también lo han viene proclamado haciendo. Juan del Granado. Sí, ha sido una proclamación de Juan del Granado en un congreso partidario y esa es parte de la actividad política que se está desarrollando, lo cual no implica que estemos en una campaña abierta. Se está realizando una actividad política que se viene llevando a efecto desde el nacimiento del Movimiento Sin Miedo, es decir, desde hace 15 años. ¿Cómo se puede entender un proceso democrático en periodos en los que se digan ustedes no pueden hacer campaña, no pueden hacer propaganda para su partido? Precisamente esa es una de las observaciones que son la consecuencia de la resolución 001. La democracia no puede ser puesta en grave peligro como lo está haciendo ahora, porque el único que monopoliza la posibilidad de dar a conocer a sus candidatos, sus programas de gobierno, pero además de una manera prebendal mostrar cuál sería un siguiente periodo si es que reelegimos a nuestras autoridades actuales. Y solamente ellos son los que pueden hacer esto y no así ningún otro partido político. ¿Lo dice esa ley, esa norma 001? La norma 001 lo que dice es que va a sancionar. ¿A quiénes? A los ciudadanos, ciudadanas y a los partidos políticos que hagan campaña fuera del periodo electoral. Y ustedes dicen no pueden limitar. No pueden limitar porque además el Tribunal Supremo Electoral no puede sancionar a nadie. El Tribunal Supremo Electoral debe cumplir las labores jurisdiccionales y las labores administrativas que le ha asignado la Ley 018 y la Ley 026, pero de ninguna manera legislar sustituyendo además al órgano legislativo, porque el órgano legislativo tiene la potestad de crear, modificar, derogar, abrogar leyes. Pero cuando el Tribunal Supremo Electoral determina que él va a ser el que impone las sanciones en ausencia de los jueces electorales, está modificando la ley. Y además está violando una garantía jurisdiccional que es la garantía del debido proceso y del juez natural. El juez natural para la sanción es el juez electoral, no es el Tribunal Supremo Electoral. Entonces se ha arrogado funciones que no le competen, por tanto, cualquier autoridad o persona que se arrogue, que usurpe funciones que no le competen, su actuación, su resolución, su acto administrativo debe ser sancionado con la nulidad en control constitucional, como hemos venido a concurrir ante el Tribunal Constitucional para que en ese control normativo declare la nulidad de esta resolución. Usurpación de funciones. En este caso, no hay quien se queje de que están usurpando sus funciones porque no hay jueces electorales.
Claro, pero ustedes lo hacen. nosotros lo hacemos porque además nos sentimos afectados. Porque si bien el día de hoy Unidad Nacional está apuntando la artillería contra el partido de gobierno, lo puede hacer también contra el Movimiento Sin Miedo, contra Convergencia o contra cualquier otro partido, cuando en realidad de lo que se trata es que no podemos ampararnos bajo una norma que es absolutamente ilegal. Entonces, si nosotros creemos en la democracia, debemos creer en el orden normativo que nos rige. ¿Se sienten solos ustedes o se sienten acompañados del partido de gobierno que seguramente estaría de acuerdo en que se pueda hacer campaña? Nosotros estamos buscando que las autoridades no tengan ese compromiso tan explícito, pero además tan demostrativo con el partido de gobierno, de apañar lo que hace el partido de gobierno y poner en evidencia lo que hacen los otros partidos. Nosotros creemos, porque además esa es nuestra vocación democrática, que si no estamos bajo la égida de la ley, entonces no hay posibilidad de aquí en adelante para llevar adelante una pugna electoral que sea clara, transparente, pero además en acatamiento total y completo de la ley. No es importante para nosotros estar acompañados, para nosotros es importante restituir la legalidad en nuestro país. Ustedes han visto las posibilidades de fechas, cuáles serían las correctas y cuándo tendría que salir la convocatoria, si no se tiene ni siquiera fecha de elecciones. Se presume octubre, diciembre, el primer domingo de octubre, que sería 5. ¿Cuándo han estudiado ustedes la posibilidad de que se verifiquen las elecciones 2014? Bueno, aparentemente, si tomamos en cuenta los anteriores calendarios electorales, debería ser en el mes de diciembre. Pero antes no había segunda vuelta. Antes no había segunda vuelta, precisamente por eso, si miramos los anteriores debería ser en el mes de diciembre, pero tomando en cuenta la segunda vuelta, entonces debería ser previo a ello, probablemente en noviembre, y teniendo en cuenta que si fuese en noviembre, entonces tenemos que ver los periodos establecidos en la ley respecto a 90 días antes y el periodo posterior. ¿Qué significa 90 días antes? 90 días antes del verificativo de las elecciones para empezar las campañas políticas. Para empezar las campañas. ¿Cuándo debería salir la convocatoria? ¿180 días antes del verificativo? ¿Cuánto tiempo antes? La ley establece que debería ser 180 días antes, Ya. ¿no? La convocatoria y 90 días antes para iniciar las campañas electorales. 180 días son 6 meses. 6 meses. Si la elección fuera, como ustedes dicen, en noviembre, 11 menos 6 tendría que ser en el mes de mayo, que es decir, salga aproximadamente, la sí. convocatoria. Sí. O si fuera en octubre, en el mes de abril. De abril. Y entonces, las limitaciones para los partidos, fruto de esa normativa 001-2014, ¿cuáles serían hasta que salga la convocatoria? ¿Qué no podrían hacer? Nada, no podríamos ni siquiera mostrar que el candidato del Movimiento Sin Miedo es Juan del Granado, no podríamos decir que el perfil de un vicepresidente o vicepresidenta es tal o cual y no podríamos desarrollar ninguna otra actividad política que es la característica de los partidos políticos, desarrollar actividad política. ¿No tendrían que tener casas de campaña? En absoluto, por supuesto. Usted está viendo a Unidad Nacional, ha estado haciendo las denuncias al partido de gobierno precisamente por la inauguración de casas de campaña. ¿Ustedes tienen casa de campaña también ahora? ¿En alguna parte? No, nosotros en La Paz tenemos la sede Ujú. del Movimiento Sin Miedo en la calle 20 de octubre y bueno, vamos trabajando casi de manera espontánea. ¿Y esas sedes, como la de ustedes, de los demócratas, se podrían considerar casas de campaña? ¿Se podrían considerar que están incumpliendo esta norma? No, de ninguna manera, porque además ese es nuestro domicilio, es el domicilio del Legal. partido político, sí, es el domicilio legal. ¿Ustedes en este momento están incumpliendo esa norma 001/2014? No estamos incumpliendo porque nosotros desde hace 15 años seguimos haciendo la misma actividad política. Seguimos desarrollando todo el eje programático que se ha ido perfilando a lo largo del tiempo y el día de hoy tenemos la capacidad de decir, bueno,
esta es nuestra oferta electoral, pero no fruto del trabajo de hoy, es fruto del trabajo de muchos años atrás. Contamos con los estatutos, contamos con los reglamentos internos, que lo hemos venido trabajando paulatinamente, y esto estamos dando a conocer a toda la población de manera transparente, porque queremos que toda la población nos conozca y sepan qué clase de organización política